Buenas tardes. Buenas tardes. Los saludo a cada uno de ustedes. En ese bendito y santo nombre, como lo dice allá en Hechos 4:12. Me regala la hora, Luis. Los saludo a ustedes. Gracias al Señor por permitirme y permitirnos a nosotros traer esta transmisión y usar estos medios de comunicación, estas redes sociales. Gracias al Señor, yo la uso, aunque esto es un trabajo social, porque lo que hago yo y a través de estos contenidos bíblicos es un trabajo social. Y lo hago en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús el Cristo. Es un trabajo social y gracias al Señor me alcanza el reloj. Espero que cada uno de ustedes, los que ven estas transmisiones, espero que lo que hablo por acá, a través de estos medios, mira, a través de estos medios son contenidos bíblicos, porque es muy bonito, es muy precioso. Regáleme la otra luz, es muy precioso, verdaderamente lo digo que precioso, porque la palabra de Dios es más preciosa que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. La palabra de Dios es bendita y muy preciosa para nosotros, porque ella trae luz, porque es Dios mismo, es el mismo Señor Jesús, porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, le doy gracias al Señor y todos aquellos amigos, personas, hermanos que me pueden ver a través de estos videos. Espero que esto les sea de grande bendición, porque la palabra de Dios hay que escudriñarla. El mensaje hay que escudriñarlo. Y también hay que mirar qué clase de espíritu o de espíritus nos está hablando. Probad los espíritus si son del Dios vivo, el Todopoderoso de nuestro Señor Jesús el Cristo, o no lo son, porque Él es el Padre de los espíritus de los profetas. Entonces, por eso nosotros nos damos la tarea, ¿cierto?, de vigilar, porque vigilar es escudriñar. Eso es vigilar. Orar es otra cosa, cuando nosotros tenemos la necesidad de orar por algo, y en este momento pues estamos orando por el ministerio de este glorioso mensaje que nos ha llegado a nuestras manos, y cada uno de nosotros somos tan responsables delante de Dios, delante de esta palabra y delante de este mensaje.
Entonces, espero que cada uno de ustedes puedan ver estas cosas, ¿sí? Y eso es lo que yo hago, compartir algo que de pronto, ojalá todos pudieran tener esto, poder ver estas cosas. Pero si hay personas o hermanos o amigos que quieran ver estas cosas, pues dele gracias al Señor y por eso nos esforzamos para traer estos contenidos a través de estas redes sociales. Espero que esto les sean a ustedes de grande, pero de grande bendición. Entonces, hoy, por la gracia del Señor, quiero hablar sobre los ungidos para el tiempo del fin. Y hoy nosotros, precisamente, nos encontramos en el tiempo del fin. Gracias al Señor, todos sabemos que estamos ya en la última edad, porque son 7 edades de la iglesia. Y creo que ojalá todos supiéramos esto, que ya estamos viviendo, es la última edad de la edad de la Odisea. Espero que así sea, ¿sí? Porque este mensaje vino precisamente para el comienzo de la Odisea, y pues hoy estamos viviendo lo que es prácticamente la edad, la terminación de la edad. Eso es lo que nos enseñan las escrituras. Y nosotros, pues estamos aquí parados en esta brecha, tratando de hacer algo por el reino de Dios, ya que nos ha bendecido y este mensaje y esta palabra ha caído en nuestras manos, y hoy, como pecadores arrepentidos que estamos, Dios sabe que así es, porque aquí éramos pecadores incrédulos, pero hoy somos pecadores arrepentidos, creyendo esta palabra, porque esta palabra es la que nos ha traído a nosotros la libertad. Si el Cristo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y somos libres, y hoy pues estamos creyendo, por la gracia del Señor, por la gracia del Espíritu Santo, estamos creyendo esta bendita y santa palabra revelada. Entonces, espero que este tema, pues un tema bastante profundo, es muy prolongado, pero hoy vamos a tratar de unos puntos, no todos, unos puntos, un punto, 2 puntos o 3 puntos a través de esta transmisión. Entonces, Mateo 24, 24. Vamos a ir a la Biblia. Para eso es la Biblia. Mateo 24, 24. Dice la palabra del Señor. Acá dice, Mateo capítulo 24, ahí en el libro de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24, vuelvo y lo leo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar,
de ser posible aún a los escogidos. Dice, de ser posible. Y yo sé que no es posible, porque si hay un escogido, si hay un elegido, si hay un predestinado, entonces no lo pueden engañar. Amén. Entonces, dice acá, gracias al Señor, y lo voy a tomar de este mensaje. Dice, y dice acá en el párrafo 17, dice, yo creo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Yo pienso que casi todo el lector de las escrituras o incluso un creyente sabe que ahora estamos en el fin de la historia del mundo. No habrá necesidad de escribirla, porque no habrá nadie para leerla. El tiempo está al final. Exactamente cuándo. Hace la pregunta. Exactamente cuándo. Yo no sé cuánto tardará. Ni aún los ángeles del cielo conocen ese minuto o esa hora. Pero nos ha sido dicho por el Señor Jesús que cuando comiencen a suceder estas cosas que vemos hoy en día, entonces que levantemos nuestros rostros porque nuestra redención está cerca. Ahora, lo que significa, entre comillas, está cerca, yo no sé. Puede significar. ¿Qué puede significar? Está cerca. Entonces, al mirar esto, y verdaderamente la Biblia registra esas cosas, los acontecimientos, tanto en la esfera religiosa como también en la esfera en el mundo. Entonces, en la esfera religiosa, aquí en Mateo capítulo 24, versículo 24, entonces nos está diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. O sea que ellos harán grandes señales y prodigios. Ellos harán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, que el Señor nos ayude para poder nosotros identificar si somos engañados o no somos engañados. También para nosotros saber el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, para el mundo hay señales. Vemos los terremotos, vemos las devastaciones, vemos el cambio de la naturaleza, vemos tantas cosas sucediendo, el pecado, muchas cosas. En lo espiritual, entonces, ya para la iglesia, entonces, aquí está Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. O sea que esta gente también hacen prodigios. Ahora, para nosotros, como creyentes del Dios viviente, entonces nosotros tenemos que mirar
muy exactamente si en verdad en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente, nos está guiando, porque Él es la luz. Amén. Él es la luz. Él es Dios mismo. Él es el Padre. Él es el Eterno. Él es el mismo Señor Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Entonces, es aquí donde nosotros, no sé usted dónde, a qué iglesia pertenezca. Eso a mí no me importa. Lo que más me importa o nos importa es la palabra de Dios. Es la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ahora, si Dios nos ha llamado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, entonces la simiente verdadera no será engañada. Amén. Entonces, hay que darle gracias al Señor por esta revelación y por eso estamos aquí parados en esta brecha. Por eso estamos aquí parados delante de la presencia de esta bendita y santa palabra. Entonces, dice acá, párrafo 23, dice, quiero que se fijen aquí en Mateo 24, Jesús usó el término Cristos, entre comillas. Cristos, o sea, muchos, Cristos. No Cristo, porque Cristo significa ungido, ungido o unción, ¿sí ve? O Mesías. Amén. Entonces, aquí habla de Cristos, no Cristo, sino Cristos, plural, no singular, plural, Cristos, muchos. Ahora, y esto es bonito, por eso digo que la palabra de Dios es más preciosa que el oro, es más preciosa que todas las piedras preciosas que puedan existir en esta tierra. Ahora, cuando dice Cristos, ¿cierto? Ungidos, ungidos. Entonces, y esto va para las iglesias, esto va para todos los creyentes. Esto no va para los incrédulos, va para los creyentes. Ahora, es aquí donde nosotros tenemos que desenvolver el bulto de anzuelos. ¿Ves? Desenvolver. Haga cuenta como si usted desenvolviera un bulto de alambre, de púa. Entonces, es aquí donde nosotros nos toca. Nos toca a nosotros, porque hoy en día muchos usan estos medios. La culpa no lo tienen los dueños de estos medios, ¿sí? Porque para eso son redes sociales. Aunque ellos están siendo vigilantes con esto. Pero aquí no es para engañar a nadie. No es para estafar a nadie. No es para hacer mercadería de nadie. Esto es puro, esto es legítimo, legítimo, no ilegítimo, sino legítimo, puro, transparente. Entonces, dice acá,
De otra manera, si él dice acá, quiero que se fijen en Mateo 24, Jesús usó el término de Cristos. Cristos, o sea, plural, no singular, plural, Cristos. Por lo tanto, la palabra Cristo significa el ungido, lo que yo le decía hace un momento. Entonces, si es ungido, es el Espíritu Santo, es Dios. Amén. Por eso Jesús, Cristo, Jesús el Cristo, ¿sí ves? No Jesucristo, sino Jesús el Cristo, Jesús Cristo. Entonces, Él era o es el ungido que nos viene prometiendo las profecías, la misma Biblia, porque toda la palabra, toda la Biblia, es inspirada por este gran bendito Espíritu Santo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, Cristo, plural. ¿Sí ve? Perdón, singular, no plural. Singular, Cristos. Por lo tanto, la palabra Cristo significa el ungido. Amén. Entonces, si es ungidos, no ungidos, sino ungidos, no habrá solamente uno, sino muchos ungidos. Los ungidos. Y vuelvo y repito, esto va para la iglesia en general, predicadores, pastores, en general, hasta para mí mismo. Entonces, por eso les digo a ustedes y les hablo a ustedes con claridad, nosotros estamos metidos en problemas. Amén. Estamos metidos en problemas. Con el dueño, con el actor de la palabra. ¿Sí? Entonces, por eso démosle gracias a Él por la palabra, por el mensaje y por su gran bendito espíritu. Entonces, ungido, ¿ven? Dice acá en el 24, de otra manera, si Él quisiera simplificarlo para que nosotros más o menos lo entendiéramos mejor, Él diría, dos puntos, abre comillas, en los últimos días se levantarán falsos ungidos. Cierra comillas. Ahora, eso parece casi imposible. ¿Ven ustedes? Hace la pregunta. El término de ungidos, entre comillas, pero fíjense, en la palabra que siguen, abre comillas, y falsos profetas. Profetas, plural. Falsos profetas. Entonces, hay falsos ungidos, falsos profetas, que hacen señales y hacen prodigios. ¿Lo ves? Entonces, por eso dice la misma palabra, no le creáis a todo espíritu, sino escudriñar las escrituras. Eso es lo que nos queda a nosotros, escudriñar. Entonces, nosotros no tenemos que prestarle oído a cualquier espíritu que venga y nos hable. ¿Sí? Porque yo como predicador, usted escucha esta grabación o este video a través de YouTube o a través de Facebook. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Darse en la tarea. Darse en la tarea a descubrir si está correcto o no está correcto. Amén. Entonces, para descubrirlo, por eso necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la palabra, necesitamos el mensaje para poder ver si está correcto o no está correcto. Amén. Entonces, ahora en el párrafo 25 dice, ahora ungido es, abre comillas,
Uno con un mensaje. ¿Sí ves? Uno con un mensaje, ungido. Uno con un mensaje. ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos, o el mensaje nos habla, y para eso está el libro de las 7 edades de la iglesia, entonces nosotros miramos y prestamos mucho atención, escudriñamos ese libro de las 7 edades de la iglesia y miramos el patrón correcto, porque hay un patrón correcto. Amén. Y de ahí nosotros comenzamos a depender de ese patrón. Amén. Entonces, si yo no tomo el patrón, traigo mis propios pensamientos, entonces vendría yo a ser un falso predicador, un falso profeta. Entonces yo le estaría dando el cumplimiento, lo que nos enseña las profecías bíblicas, o la profecía bíblica, perdón. Entonces, ahora, ungido es uno con un mensaje. Y la única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que está ungido. ¿Ungido con quién? Con el Espíritu Santo. Por eso es la palabra Cristo. Amén. Cristo es Dios. Cristo es el Espíritu Santo. Cristo es el Mesías. Amén. Entonces, para poder nosotros definir esto, es por medio de uno que esté ungido. Amén. Entonces, por eso nosotros, como creyentes, nos damos la tarea de mirar si está correcto o no está correcto. Por eso tenemos este mensaje, o estos mensajitos que yo les muestro a través de esta pantalla, ¿cierto? Entonces, miramos si está correcto o no está correcto. Entonces, de aquí nosotros nos basamos. Por eso tenemos los 66 libros en la Biblia. Amén. Donde también nosotros nos basamos, porque esos 66 libros que están en la Biblia, pues eso fue lo que trajo un profeta para el tiempo que él estaba en la tierra, o Dios permitió que viniera un profeta a esta tierra. Entonces, ¿quién lo prepara? Es Dios mismo el que lo prepara, lo trae y lo pone a caminar en esta tierra con un mensaje para el pueblo, y el pueblo que le cree a ese profeta, pues Dios sella esa edad con ese grupo y ese profeta. Entonces, por eso el testimonio es el mismo Señor Jesús, porque Él es la palabra. Él es la palabra. Nadie puede decir que Él no es la palabra. Él es la palabra porque era Dios manifestado en carne, lo que dice San Juan 1:1 y primera de Timoteo 3:16, porque grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dice allá en primera de Timoteo 3:16. En San Juan 1:1. Entonces, Dios se hizo carne. ¿Lo ves? Por eso Jesús, Él, ese cuerpo, Él fue formado en un vientre de barro, que fue María. Él fue formado en ese vientre de barro. Por eso Él vino o llegó a ser semejante a nosotros. Porque la Biblia habla en el Antiguo Testamento de un cordero. Y un cordero, pues, es un animal, ¿cierto? De 4 patas, tiene lana, como la oveja,
Entonces, si Dios para el Nuevo Testamento, por eso el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento eran símbolos, como el Cordero. Entonces, si para el Nuevo Testamento, bueno, ya casi, va a ser casi ya 2000 años, y muchos pudieron ver que fue un cordero el que sacrificaron en la cruz del Calvario. Pero no fue un cordero, fue un hombre de carne y de huesos. Un hombre que sentía el dolor como cualquiera de nosotros. Un hombre, amén, que comía. Un hombre que dormía. Un hombre que sentía el peso del pecado. Un hombre que fue probado por el mismo pecado. Porque cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, Satanás lo probó y tenía que ser probado. Entonces, por eso ese cuerpo, Jesús fue probado. Él fue probado en todo. Por eso Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que yo estoy pasando por esto y Él sabe que usted está pasando por esto. Entonces, para nosotros darnos de cuenta sobre un hombre ungido, un mensaje, una unción, entonces no es cualquier hombre. Por eso un profeta no era cualquier hombre. Amén. Un profeta no salió de la denominación. Él no viene de la iglesia tal. Él nunca se presentó con el nombre de la iglesia tal. Jamás. Ellos se presentaron aunque en su tiempo habían iglesias, como las hay hoy. Pero ellos nunca salieron de esos grupos, como los fariseos, los saduceos, los herodianos. ¿Sí ves? En el tiempo de Acab, cuando Acab tenía, o Jezabel, tenían 430 profetas. ¿Mm? Y viene este hombre de Dios, Elías, y les hace tremendo desafío a esos 400 profetas. ¿Lo ves? Ahora, por eso hay que conocer, por eso hay que conocer, entender, ver es entender qué clase de espíritus es el que nos está hablando la palabra de Dios. Porque muchas personas pueden ver señales y prodigios, pero eso no es nada incomparable a la palabra revelada de la hora. Escuche muy bien, incomparable. Porque yo puedo salir en una campaña evangelística y sanar enfermos. Y yo lo puedo hacer por el Espíritu Santo. Pero eso no es todo. El todo es que nosotros vengamos a hacer esa misma palabra. Por eso el mismo Señor Jesús dice, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, pues ¿cómo vamos a tener vida nosotros? La carne es la palabra y la sangre es el espíritu. Entonces, ¿cómo podemos tener vida? Entonces, de eso es que yo trato para que cada uno de nosotros vayamos entendiendo lo que nos enseña el mensaje. Dice, ahora, ungido abre comillas, uno con un mensaje. Por eso en las 7 edades de la iglesia vemos a Pablo, vemos a Irineo, Colombo, Martín, Lutero, Wesley. Y vemos el otro profeta del siglo XX, William Marion Branham.
Ahora, ustedes me dirán, pero es que en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, Dios también envió profetas. Pues hay que probarlo. Hay que probar eso. ¿Cómo lo probamos? Por medio de la revelación, por medio de las escrituras. Entonces, por eso dice acá, ahora, un ungido es uno con un mensaje. ¿Sí? Entonces, o sea, los que vienen predicando, vienen haciendo señales y prodigios, pues hay que probarlos, si son o no son. Y la única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que esté ungido. Ese sería un profeta ungido. Amén. Ahora, dice acá, ese sería un profeta ungido. Abre comillas. Se levantarán falsos maestros ungidos. Un profeta enseña de acuerdo a cuál sea su mensaje. Maestros ungidos, pero son gente ungida, con enseñanzas falsas, ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. Y si hay tal cosa como un Cristo singular, entonces estos tendrían que ser los ungidos, en lo cual la profecía que los tales estarían enseñando sería la diferencia, porque ellos son ungidos con el Espíritu Santo. Y los otros, ahora, es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta si en verdad tenemos el Espíritu Santo, sí o no. ¿Lo ves? Pero son ungidos. Son ungidos. Son Cristos. Profetas falsos, maestros falsos. Entonces, ¿qué hace esto para hacerlos falsos? Porque yo sé, y yo sé que nadie puede decir que todos tenemos esta Biblia, como yo la tengo, como cualquiera la tiene. Ahora, todos podemos tener el mensaje, sí, lo podemos tener para los que son del mensaje. Para los que no son del mensaje, pues tienen la Biblia. Así sean unitarios o así sean trinitarios. O así sean musulmanes, chiitas, qué sé yo, tanta religión que hay en día. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Entonces, vuelvo y lo leo. Ahora, un ungido es, abre comillas, uno con un mensaje. ¿Lo ves? Ahora, si en la iglesia donde yo asisto o donde yo me congrego, entonces está el pastor, está el copastor y están los predicadores. ¿Qué tengo que hacer yo? Escuchar, mirar si está correcto o no está correcto. ¿Lo ves? Entonces, la única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que esté ungido. Amén. Ese sería un profeta ungido. ¿Lo ves? Ungido, lleno del Espíritu Santo, preordenado para ese oficio. Muchos dirán, no, para este tiempo o para el Nuevo Testamento no hay profetas. Sí hay profetas. Para comenzar, había uno, Jesús. El Señor Jesús era profeta. Y más que profeta. Había otro, Agabo, en el tiempo de los apóstoles, allá en la iglesia de Antioquía. Estaba Agabo y había más profetas. Y estaba Agabo. Entonces, si nosotros
ya que tenemos toda esta recopilación, tenemos la Biblia, porque hay muchas personas que no toman este mensaje porque dicen que este mensaje está fuera de la Biblia. Pues hay que probarlo. Por eso muchos toman la Biblia, pero no toman el mensaje. Pero yo estoy tomando el mensaje y estoy tomando la Biblia para probar que esto concuerda lo que el Espíritu nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque es que de aquí yo estoy sacando la enseñanza. De aquí estoy trayendo la enseñanza. No la estoy trayendo porque a mí me parece. No. Lo saco del mensaje y tomo también la Biblia. Por eso Mateo 24 está hablando de eso. Y precisamente para el tiempo del fin. ¿Ves? Aunque en otros tiempos, pues también habían falsos. Habían predicadores falsos. En el Antiguo Testamento estaba Baal, por eso eran los Baales. ¿Sí ves? Si nosotros nos podemos escudriñar en el Antiguo Testamento, estaban los Baales, había muchas sectas. En el Nuevo Testamento lo mismo, cuando vino el Señor Jesús, por eso el Señor Jesús, en su primera etapa, fue sanando los enfermos. Y así es un profeta en su primera etapa es sanando los enfermos. Entonces, si yo vengo con la primera etapa, sanando los enfermos, y trayéndolos a la iglesia, trayéndolos, en cada ciudad, cada grupo, en cada ciudad, en cada departamento, en cada vereda, en cada esquina. Pues ese grupito pequeño que comenzó ya no es un grupo pequeño, sino un grupo grande. Imagínense. Ahora, es aquí, porque es que la diferencia que tiene que hacer es la palabra revelada, no las señales y prodigios. Esto no quiere decir que yo no creo en señales y prodigios. Yo creo en señales y prodigios. Yo creo en sanidad divina. Yo creo en echar fuera demonios, echar fuera espíritus malignos, echarlos a las profundidades de los abismos. Yo creo en eso. Yo creo en la sanidad del cuerpo. Pero eso no es el todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que quedarme con la palabra. Porque yo no me voy a quedar solamente un oidor, sino un hacedor. Porque muchos entran a ser oidores, pero no hacedores. Y yo tengo que entrar a ser un hacedor para yo darme de cuenta. ¿Para qué es que me llamó el Señor? No para seguir en grupos o hacer crecer un grupo y seguir en otro y decir, estoy haciendo algo para Dios. Y eso no es hacer algo para Dios. Cuando usted hace algo para Dios es cuando usted hace el ciclo de las 3 etapas de la gracia y usted viene a ser una nueva criatura en Cristo. Usted no nace en una iglesia o en una denominación, usted nace en la palabra, en el mensaje. Amén. Usted no nace en una denominación. Por eso un profeta no venía de una denominación. Lea toda la historia en los 66 libros a ver si encuentra un profeta que venga de una organización, de una denominación. ¿Qué produjeron los fariseos? Nada. Ellos prefirieron que colgaran al actor de la vida y lo mataran. La secta de los fariseos. ¿Ves? Y así sucesivamente. Entonces, por eso nosotros tenemos que darnos de cuenta si verdaderamente esta palabra está en nosotros. Si esta palabra está en nosotros, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Amén? Entonces, por eso dice, ahora, un ungido es uno con un mensaje. Y la única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que esté
ungido. ¿Sí ves? Y ese sería un profeta ungido. Aleluya. ¿Lo ves? Abre comillas. Se levantarán falsos maestros ungidos. ¿Se han levantado? Se han levantado. Por eso uno va a una iglesia, comenzando con el pastor, con el copastor, con el auxiliar. ¿Lo ves? Después de eso están los líderes de grupos, tanto femeninos como masculinos, tanto de niños como de niñas, como de jóvenes y jovencitas. Y también hay líderes de ancianos. ¿Lo ves? Son muchos los grupos que hay en una iglesia. Porque después de ese grupito tan pequeño, pues esa iglesia viene a ser de 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 30,000 personas. ¿Ustedes creen que esas 30,000 personas de verdad logran la salvación? No es la multitud, ¿sí ves? No es el grupo grande, es la calidad de creyente que un pastor pueda tener en una iglesia. Léese la historia de la iglesia de Antioquía. ¿Sí ves? De allá salió Pablo y Bernabé. Y de allá salió Agabo y otros profetas. De allá salió el evangelista Felipe, que sus dos hijas eran profetisas. ¿Lo ves? Entonces, por eso esto hay que probarlo. Y por eso tenemos que probarlo a través de las escrituras. ¿Amén? Entonces, un profeta enseña de acuerdo a cuál sea su mensaje. ¿Sí? Yo no me estoy saliendo del mensaje, no me estoy saliendo de las escrituras, pero estoy tomando como base, como patrón esto, para yo poderme inspirar, si es que en verdad tengo el Espíritu Santo o no lo tengo. ¿Sí ves? Esto es libre. Todo esto es libre. Por eso tengo que ser probado. ¿Mm? Y por eso tenemos que ser probados. Amén. Entonces, de acuerdo a su mensaje, maestros ungidos. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuál sería la enseñanza de un maestro? ¿Qué podría enseñarle un maestro a la congregación o al grupo de creyentes? ¿Qué podría enseñarme él a mí? En eso tengo que yo vigilar. ¿Qué es lo que me está enseñando ese maestro a mí? Amén. Porque esta enseñanza tiene que venir de acorde a la palabra de Dios, de acorde al mensaje, de acorde al Espíritu Santo, si está correcto, si el Señor nos está hablando o no nos está hablando. Porque aquí no se necesita ninguna teología. Aquí no se necesita que usted tenga, ojalá el grado, los posgrados que usted pueda hacer en lingüística o conocerse muchísimos idiomas. No, esto depende de la revelación. Por eso es el gran bendito Espíritu en nuestros medios, porque así como Él es el dueño de la palabra, Él también es el intérprete de la palabra. Si yo lo tengo, pues estoy interpretando bien la palabra. Pero si no lo tengo, entonces estoy interpretando mal la palabra. ¿Lo ves? Entonces, maestros ungidos, pero son gente ungida con enseñanzas falsas. ¿Lo ves? Por eso mi enseñanza tiene que estar basada de pasta a pasta en la Biblia. ¿Lo ves? De pasta a pasta en la Biblia. Y yo saco la enseñanza de ahí, en la misma Biblia, en esos 66 libros. ¿Sí ven? Ungidos, Cristos, entre comillas, plural, profetas,
plural, profetas. ¿Sí? Muchos traen una profecía y dicen, va a pasar esto, va a suceder esto, va a suceder esto. ¿Lo ves? Muchos se le cumple, muchos no. Pero no es eso. Vuelvo y repito, es la enseñanza de la palabra. La enseñanza, porque es que la enseñanza nutre. La enseñanza trae vitalidad, trae vida. Trae vitalidad, trae vida. Amén. La enseñanza nos separa de la incredulidad a ser un creyente. Por eso es el poder de transformación. Y eso es lo que trae la enseñanza en mi vida, para mi vida. Y de esta Biblia puedo sacar muchísimas y muchísimas, cualquier cantidad de enseñanza para la iglesia, para el pueblo que está hambriento, para muchos que quieren ser cambiados de esa vieja naturaleza a una naturaleza o a la naturaleza divina, porque eso es lo que es el alma. El alma es la naturaleza divina. Y esa alma, cuando no es alimentada con la palabra, pues esa alma va a morir. O es destituida o borrada del libro del Cordero. ¿Lo ves? No cumplió el ciclo. Y hay que cumplir el ciclo. Amén. ¿Y cuál es el ciclo que hay que cumplir yo? Pues mantenerme firme hasta el día que yo tenga que partir de esta tierra. Después de que yo parta de esta tierra, es una victoria para mí. Así lo dijo el apóstol Pablo, después de que lo iban a sacrificar a él. Él no le importó que lo sacrificaran, porque él sabía que eso para él ya era la victoria, para él. Y él lo dijo, el Señor, él me dará la corona de vida. ¿Sí ves? Entonces la victoria no está acá, la victoria está al otro lado. La recompensa está al otro lado, no acá. Yo puedo tener el Espíritu Santo, sí, es verdad. Pero yo tengo que seguir y seguir y seguir, permanecer ahí en el puesto del deber, en el llamado, en el supremo llamamiento que el Señor me ha hecho. Tengo que mantenerme ahí, así otros se desvíen, así otros se descarríen, pero yo tengo que permanecerme ahí creyendo hasta el día que el Señor me tenga aquí en esta tierra. Después de que parta yo de esta tierra, es la victoria para mí. Amén. Entonces, plural, profetas. ¿Sí ven? Por eso tenemos 5 dedos y en uno de ellos es profeta. Porque la palabra siempre viene al profeta. Y ustedes dirán, no, pero es que no necesitamos profeta para este tiempo. Sí, Señor, necesitamos profeta. ¿Por qué? Porque es que tenemos el mensaje, tenemos la palabra. Amén. Y siempre la palabra viene al profeta. ¿Lo ves? Entonces, cuando la palabra viene al profeta, el profeta trae su mensaje. Y ese profeta trae ese mensaje y ahí el maestro, los predicadores, los pastores, los que enseñan, los que exhortan. ¿Lo ves? Ellos aprenden de esa interpretación ungida que ese profeta está trayendo. De lo contrario, no podemos, porque siempre Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Y así ha pasado en la antigüedad como también en el Nuevo Testamento. Amén. Ustedes dirán, no, pero es que tenemos la Biblia. No, tenemos el mensaje. Sí, lo tenemos, gloria al Señor. Es que por eso estamos hablando de un fundamento, estamos hablando de un patrón, estamos hablando de una cimentadura, como dijo el apóstol Pablo.
Estamos nosotros es sobre edificando. Entonces hay una base, ¿cierto? Hay un primer piso, hay un segundo piso, hay un tercer piso, hay un cuarto piso, hay un quinto piso, hay un sexto piso, hay un séptimo piso, hay 12 pisos, hay 15 pisos, hay 16 pisos, hay 20 pisos, qué sé yo. ¿Sí ves? Eso depende de la capacidad de la estructura. Y eso depende cómo está fundamentado desde el comienzo. Porque si yo quiero hacer un edificio de 20, 30 pisos, la base tiene que estar bien fundamentada para poder soportar el peso de 20 pisos, 30 pisos, 40 pisos, 50 pisos. Y digámoslo así, 200 pisos. ¿Lo ves? Entonces, esto es una ingeniería. Y por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Señor Jesús el Cristo, que es el ingeniero por excelencia. Entonces, por eso Pablo dijo, sobre edificaos. ¿Sí ve? Sobre apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesús Cristo, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, plural. Y hay, dice, y hay tal cosa como un Cristo. Sí, señor, singular. Entonces, estos tendrían que ser los ungidos, en lo cual la profecía que los tales estarían enseñando sería la diferencia, porque ellos son ungidos, sí señor, y son ungidos. Ahora, dice acá, ahora, dice acá, hace la pregunta en el párrafo 27. ¿Qué eran ellos? Entre comillas, Cristos. Cristos, ungidos. Cristos. Y falsos profetas, ungidos, pero profetas falsos. ¿Sí ve? Ahora, Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Por eso en una congregación que hay, una congregación mixta. ¿Sí ves? Una congregación mixta. ¿Lo ves? Entonces, el mismo Señor dijo que la lluvia cae sobre justos y sobre injustos. Él hace salir su sol para buenos y también para malos. Él no hace caer la lluvia solamente para los justos y para los injustos, no. Él hace caer la lluvia para todos. Y la tierra produce el fruto. Ahora, entonces, ¿qué eran ellos? Cristos, ungidos, Cristos y falsos profetas. Ungidos, pero profetas falsos. ¿Sí ven la diferencia? Y es ahí donde nosotros tenemos que notar la diferencia. ¿Lo ves? Hay muchos. Aquí hay muchos. En todo país los hay. Los hay. No nos vamos a descartar nosotros, no me voy a descartar yo. Los hay. En cada rinconcito lo hay, en cada lugarcito lo hay. En cada cuadra lo hay. En cada vereda lo hay. ¿Sí ves? En cada cruce del camino lo hay. Se han ido esparciendo. ¿Lo ves? Pero, ¿qué pasa? ¿Sí ves? Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y sobre los injustos. Párrafo 23 dice, ahora, alguien podría decirme, dos puntos. ¿Cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? ¿Lo ves? Ahora, aquí hay un punto que tenemos que nosotros prestarle mucha atención. ¿Por qué? Si yo estoy escuchando la cinta, un ejemplo, y espero que la cinta diga lo mismo
qué dice el mensaje PDF. Porque esto es una cinta. Esto lo sacaron de una cinta, el mensaje. Predicado o enseñado por el hermano William Arrebrano. Ahora, es aquí donde me pone a mí a pensar en algo, y eso es lo que yo quiero, que el Señor seas misericordioso, seas compasivo de lo que se está hablando. ¿Sí? Porque si toca corregir, pues vamos a corregir. Por eso es bonito coger la Biblia y es bonito tomar el mensaje. Y es bonito que esté el Espíritu Santo presente, que estas cosas que estamos haciendo es debatiendo, desechando lo malo y colocando lo bueno, porque de todas maneras hay cabos sueltos. En las organizaciones hay cabos sueltos. En el mensaje hay cabos sueltos. Y hay que corregirlos. ¿Lo ves? Ahora, dice acá. Ahora, alguien podría decirme, ¿cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Pues aquí dice, sí, Señor. El, el genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona y sin embargo ellos son falsos. Ahora, escuchemos esto. Y esto, este párrafo 28. Yo puedo seguir adelante, proseguir y proseguir, leer todo el mensaje o escuchar todo el mensaje en cinta. Ojalá que en la cinta no esté así. Ojalá que el error esté en el mensaje PDF. Ojalá que en la cinta no esté así. Entonces, el Espíritu Santo, y lo digo para mí, porque es un tema, y son varios temas. Uno, el Espíritu Santo es el que llama. El Espíritu Santo es el que convence a la persona. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Y me pongo en ejemplo yo. Yo nací, vine a este mundo. Mis padres me criaron según la creencia de ellos. Y así me criaron y me criaron y me criaron hasta que ya fui yo grande, un hombre, hecho y derecho. Pero yo vengo con una creencia. Vengo con una creencia. Sea católico, sea lo que sea, vengo con una creencia. Pero, si el Espíritu Santo fue el que me llamó, si yo vengo predestinado para ser salvo allá en Efesios 1:4, habla de la predestinación. Si nosotros fuimos predestinados para ser salvos, pues llegaremos a esta tierra, nos podemos revolcar en el loazal del pecado, porque eso es lo que hizo Satanás, revolcarnos en el loazal del pecado. Pero cuando esta palabra dio a luz, alumbró en mí, yo vine a ella. Y es ahí cuando yo comencé a leer la Biblia. Leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Pero quedaron cosas inconclusas. Lo digo para mí. Quedaron cosas inconclusas.
pero de igual manera el llamado lo hizo fue el Señor. Entonces, muchos son los escogidos, pero muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, para entender este párrafo, precisamente lo tenía y lo tengo aquí presente. Por eso dice acá, dice, pero el párrafo lo dice de la siguiente manera. Ahora, alguien podría decirme, abre comillas, 2 puntos, abre comillas, se la pregunta. ¿Cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Cierra la pregunta. Él dice, sí, Señor. Ahora, por eso hay que entender esto. Y yo sé que él estaba hablando cuando el Espíritu Santo lo llama a usted. Y nos ha estado llamando. Nos ha estado llamando de las tinieblas a la luz. Nos ha estado llamando de las tinieblas a la luz. Nos ha estado llamando de las tinieblas a la luz. Nos ha estado llamando de las tinieblas a la luz. Comenzamos a leer la Biblia. Ahí la tenemos. La leemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Pero la entendimos. Ahora, es aquí donde nosotros tenemos que darnos la tarea de investigar. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que porque un predicador o una persona o un pastor o un miembro de iglesia lleve 10 años, lleve 20 años, lleve 30 años, lleve 40 años. Eso no quiere decir nada. Ahora, cuando yo miro esto, entonces comienzo a mirar las 3 etapas de la gracia: justificación, ¿cierto? Lo que dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces vengo yo acá y yo soy justificado cuando yo lo tomo a él en el bautismo en agua. Amén. Cuando yo lo tomo a él en el bautismo en agua, yo soy justificado. Entonces, como la palabra justificación no es una palabra pequeña, es una palabra que completa todo. Entonces yo fui justificado acá, tengo que seguir y dar la vuelta y ser justificado completamente. Amén. Completo, justificado. La Biblia lo está diciendo. Justificados, justificados. O también nos habla en Romanos sobre el misterio de la reconciliación. Fuimos reconciliados, fuimos justificados, somos justificados por la fe. Entonces, habla la palabra la fe. ¿Sí? Romanos, creo que eso está en Romanos capítulo 5. Vamos a mirar allá, vamos a irnos a la Biblia para que le echemos un vistazo a ver, creo que es Romanos capítulo 5. Sí, Romanos capítulo 5 dice, por tanto, Romanos capítulo 5 versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Ahora, ¿cuál es la fe? Porque es que aquí habla de la palabra fe. Justificados pues por la fe. Sí, por eso le estoy haciendo una aclaración. Justificado no es una palabra pequeñita, es una palabra que lo llena todo. O sea, que es completo. Entonces, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Entonces me está hablando ahí, uno, vengo yo y me pongo en paz. Por eso dice allá en Isaías, si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vienen a ser blancos como la lana. Venid y estemos a cuentas. ¿Sí ves? Venid y estemos a cuentas. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, dice en Proverbios. Y yo les daré de mi espíritu. Ahora, entonces por eso dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe.
Entonces, ¿qué es la fe? ¿Es mi fe? Sí, es mi fe. Pero para yo tener esa fe, yo comencé con ¿cierto? Viene santificación, que también hace parte de la salvación, y eso es lo que produce también el Espíritu Santo, produce justificación, perdón, ¿cierto? Santificación, eso lo produce el Espíritu Santo también por la palabra. Entonces, cuando ya todo esto, el vaso está siendo pringado, está siendo limpiado, está siendo pringado por la palabra, por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es fuego consumidor. ¿Sí? Él es el que nos limpia de toda contaminación de espíritus negativos. Entonces, cuando yo ya he cumplido estos dos ciclos, justificación, santificación, entonces viene la palabra el nuevo nacimiento. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? Una nueva criatura en Cristo. Allá en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hay un comienzo, hay un nuevo amanecer, hay una nueva criatura. ¿Sí ve? Hay una nueva naturaleza. Y eso lo lleva a usted a caminar con Él, a vivir por Él, a depender de Él. Amén. Entonces, por eso hay que leer y entender. ¿Sí ve? Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, no es la fe intelectual. No es la fe que usted dice, no, pero es que yo creo así nomás, sin verle. Hay que verlo a Él. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? Para eso tenemos la palabra, para eso tenemos el mensaje, para eso tenemos su Santo Espíritu, que Él nos guiará a toda justicia, a toda verdad, a todo amor. ¿Sí ves? ¿Lo ves? Entonces, por eso les digo a ustedes, esto hay que escudriñarlo. Esto hay que entrar de lleno, por completo, a escudriñar la palabra. 7:25. A escudriñar el mensaje. Si no lo hacemos, amigo oyente, hermano o hermana, entonces usted nunca lo vas a lograr. ¿Lo ves? Por eso, ¿qué produce el nuevo nacimiento? Entonces, el Espíritu Santo lo llamó. ¿Sí ves? Él lo llamó. ¿Para qué lo está llamando? Para limpiarlo, para transformarlo. Por eso es el poder de transformación. El hermano Brana predicó un mensaje, el poder de transformación, para transformarlo de esa vieja naturaleza a la naturaleza nueva. Por eso la naturaleza vieja tenemos que matar esa naturaleza vieja, tenemos que matarla, sepultarla. Por eso tenemos que morir con esa naturaleza vieja y poder nosotros lograr la naturaleza nueva, que es la que nos da el Dios de la gloria, el Dios de la Biblia, el Dios de los profetas. ¿Lo ves? Si nosotros no nacemos de nuevo, entonces no podemos tener esa fe. Y esa fe es la que nos va a ubicar, nos va a posesionar, nos va a poner robustos aquí en esta tierra, porque es que la fe tiene pelos en el pecho, dijo el hermano Brand. La fe tiene pelos en el pecho para pararnos en esta tierra y condenar el pecado, no condenar las personas, condenar el pecado. Lo que toca decirle negro, toca decirle negro. Lo que toca decirle blanco, toca decirle blanco. Entonces, para eso para eso está esta palabra, para eso está el mensaje y para eso está el Espíritu Santo. Entonces, muchos son llamados. Y muchos están diciendo, es que todos somos. Ojalá fuera. Ojalá que todos cumplieran este ciclo. Pero es que todos no lo están cumpliendo.
y muchos se denominaron. Están en una iglesia denominada, que no creen a este mensaje, que no le han creído al Espíritu Santo, o sea, lo tuvieron, comenzaron, pero están terminando en la carne. ¿Y por qué están terminando en la carne? Porque se denominaron. Hay muchas personas que salieron de las iglesias y se quedaron solos, pero de igual manera están denominados. Por eso necesitamos la operación de estos 5 ministerios. Y estos 5 ministerios fueron colocados por el Espíritu Santo, no el hombre. Por eso hay que entender la palabra y hay que entender el mensaje. Yo tengo que llevar este mensaje juntamente con la palabra. Entonces, por la fe, ¿sí ve? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo para poder tener esa fe. Amén. Esa fe. Ojalá pudiéramos escudriñar las escrituras, comenzar a mirar tema, por qué esta persona, por qué este otro creyó, por este otro por qué creyó. ¿Cuánto no pudiéramos conocer esa historia? Porque es que la historia de cada personaje en la Biblia, pues no está. Pero gracias al Señor que no nos dejó mudos, no nos dejó ciegos, no nos dejó sordos, sino que para eso vino el mensaje, para poder ver y entender todo el canon bíblico, desde el libro de la creación, Génesis, hasta el libro de la revelación, que es Apocalipsis. Entonces, si nosotros, por eso el mensaje dice, ahora, ¿sí? Esa es la forma de yo entender el mensaje. Porque si yo me quedo así, dice, no, sí, muchos tienen el Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo no es una marioneta. Yo puedo ser una marioneta. Yo puedo ser tamo que lleva el viento, pero el Espíritu Santo no. Escuche muy bien, pueblo, amigo que me esté escuchando. El Espíritu Santo no es tamo, no es marioneta. El Espíritu Santo no es oscuridad, Él es luz, porque Él es el Padre eterno, Él es el Dios vivo, Él es el Dios de la gloria. Entonces, si yo fui llamado, pues no pierda el hilo, porque si usted ha perdido el hilo, el supremo llamamiento, y se le perdió, se extravió de camino, se fue por la tangente, entonces, ¿qué le toca? Regrese de nuevamente y tómelo a Él. ¿Dónde lo va a tomar usted? Entonces es cuando usted doble su rodilla, dígale, Señor, yo no me quiero perder. Yo no sé nada de esto. Yo no entiendo esto. Ahora, si usted está en el plan de salvación de Dios, usted viene predestinado, viene preordenado, entonces Él hará en usted lo que tiene que hacer para un servicio, y es lo que significa iglesia. ¿Lo ves? Para un servicio. Esto no vinimos nosotros, esto no lo estoy tomando aquí para hacer negocio, no, esto no es para hacer negocio. Esto no es para hacer negocio. Esto no es para hacer negocio. Esto no es para recolectar dinero y recolete, y para yo tener el mejor carro o los mejores carros, o mis hijos estudiando en las mejores universidades, ni mucho menos para tener una empresa, ni mucho menos para tener un edificio. No, el siervo de Dios que he llamado vive por la gracia de Dios. Si un miembro de iglesia yo lo está bendiciendo con un negocio, si es campesino con sus cultivos, si es ganadero con su ganado, pero ese miembro de iglesia tiene que traer para que ese hombre coma. Mire, amigo, persona que usted me está escuchando, hermano y hermana. La bendición de Dios está escrita en la palabra, está escrita en el mensaje.
pero eso va conforme y de acuerdo al hombre que Dios ha llamado. Si su pastor es un hombre de Dios, pues usted tiene toda la bendición. Porque a través de la sombra de ese árbol, usted se puede recostar y puede comer de ese árbol. Por eso es el árbol de la vida, y el árbol de la vida es el Señor Jesús. Ahora la Biblia habló de árboles. Ahora, si ese hombre o esos predicadores o esos pastores son árboles de Dios plantados juntamente en corrientes de agua viva, pues ellos darán su fruto para la sanidad de las naciones. Ahora, todo predicador tiene que traer la sanidad para cada nación. Pero hoy en día creo que yo no estoy viendo eso. Por eso muchas iglesias, muchos pastores están confabulados con la política. Y es que la política no salva a nadie. La política no le da la vida a nadie. La política no le da la salvación a nadie. Ni mucho menos el presidente de un país. Y perdona que habla esto. Yo no me estoy metiendo en sus asuntos como presidente y todos sus ministros. Allá ustedes que algún día tendrán que rendir cuentas a Dios por ese trabajo que están haciendo. Pero eso no quiere decir que la política salve a alguien. La que nos salva a nosotros es la palabra, el mensaje. Y si una iglesia verdaderamente tiene el Espíritu Santo, pues gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Pero si no la tiene, pellizquense. Pellizquense porque el tiempo está a la mano. El tiempo está cerca. Entonces, ¿qué pasó con el versículo 27? Entonces, por eso lo tengo acá y lo voy a subrayar más para que esto quede bien, 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 bien. ¿Sí? Entonces, el hermano Branham no se equivocó. Él no se equivocó. Él habló lo que tenía que hablar. Pero nos toca a nosotros escudriñar esto. ¿Quién lo hace? Si el Espíritu Santo está en usted. Si el Espíritu Santo está en mí. El hermano Branham no se equivocó. Yo no lo estoy culpando a él. Y ojalá pudiera, yo no estoy culpando a nadie. Por eso es bonito la corrección. Hay que corregir. Borrón y cuenta nueva. Si usted se quiere dejar corregir, déjese corregir. Pero no siga porque si se fue por la tangente, se le acabaron las escrituras. Tenemos que regresar, tomarlo a Él, entrar en oración, rendirnos a Él, humillarnos a Él, para que Él sea levantando hombres llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios, para que puedan interpretar esto. Muchas gracias. Esto lo dejamos a continuación. Comparta esto. Escuche bien esto y entenderá esto. Y verá la profecía de Mateo 24:24. Esto no es para escuchar a todo el mundo. Hasta en la calle salen a predicar. No, Señor, tenemos que quedarnos en quietud. Si yo estoy leyendo la Biblia, pues tengo que esperar en el Señor. Si yo estoy leyendo el mensaje o escuchando el mensaje, tengo que esperar en Él. Él me dará la interpretación. Muchas gracias para todos ustedes y que el Señor me los continúe diciendo grandemente para todo aquel que escucha estos videos. Compártalo. Los invito para que ustedes sigan escuchando esto. Esto es lo mejor que puedo traerles a ustedes. Esto es lo mejor que puedo hablarles a ustedes. Que mi Señor Jesús el Cristo me les continúe bendiciendo. Sigamos adelante. No hemos perdido nada. Como dice por allá en el libro de Eclesiastés, vale más perro vivo que león muerto. Si hay una oportunidad de nosotros corregir esto, corrijámoslo, porque es para el beneficio, para la salvación de mi alma y gloria al Señor. Y yo sé que el Dios de la gloria os nos seguirá bendiciendo grandemente. Muchas gracias.
Shalom, shalom, que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones, vuestros hogares, y sus hogares sean bendecidos grandemente. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Nos veremos en un próximo video, si Él lo requiere así. Aleluya. Gracias, Señor.